Vamos a desarrollar el tema de la actuación judicial relacionado con la escritura, la tecnología, desde una arista de la oralidad. Veíamos cómo la tendencia eurolatina planteaba una gráfica en la cual visiblemente notábamos que se generaban espacios en los cuales quedaba estancado el proceso civil, bien porque en la audiencia primera, la preliminar, hoy llamada audiencia inicial, había un tiempo bastante importante de espera para esta audiencia, y luego posteriormente pues todo lo que tenía que ver con el decreto práctica de las pruebas y los medios probatorios, que llevaban bastantes años el desarrollo de cada una de estas etapas. Esa corriente que yo le he llamado tendencia eurolatina a desarrollar el proceso civil con el esquema del Código General de Proceso ha cambiado. Hoy estamos hablando de una fase inicial en donde se contempla igualmente, como en las anteriores codificaciones procesales colombianas, la demanda, la constatación de la demanda, la reconvención y algunas variables sobre excepciones de fondo, excepciones previas que se desarrollan en esta primera etapa como medidas cautelares. Y luego posteriormente una gran audiencia, que sería la audiencia inicial, que se desarrolla toda de acuerdo a los delineamientos del artículo 372 del CGP, y posteriormente la audiencia de instrucción y juzgamiento, que se desarrolla en el artículo 373 del CGP, en donde prácticamente se hace el desarrollo de todos los medios probatorios, se dan las alegaciones y se da la sentencia. La verdad que este tipo de manejo del proceso bajo dos audiencias y una etapa bastante extensa de escritura, pues es necesario el acompañamiento de la tecnología de la información y comunicaciones para el desarrollo del proceso. Hay 4 niveles con los que se desarrolla la tecnología de la información y las comunicaciones. La regla general la pueden encontrar ustedes en el artículo 103 del Código General de Proceso y la Ley 527 de 1999, que regula aspectos de uso de la tecnología en varios niveles. En primer lugar, relacionándonos con el artículo 103, podríamos decir que las actuaciones judiciales se deberán procurar y deberán procurar el uso de las tecnologías de las TIC dentro de ella, en relación con la gestión y el trámite. Todas las actuaciones judiciales se pueden realizar mediante mensajes de datos. Esto es viable, sin embargo, hoy vemos que hay un gran esfuerzo por parte del Estado en adaptar y adoptar este tipo particular de actuación judicial bajo estas premisas de mensajes de datos, pero no se da en todos los despachos judiciales de Colombia, sino en algunos. Aún se siguen presentando memoriales, todo tipo de documentaciones se entregan en físico y obviamente mediante el escrito que se va directamente al juez. Sobre el mensaje de datos vamos a hablar un poquito más adelante, donde desarrollaremos un poquito las reglas que se relacionan con este tema. Para ese desarrollo de las TIC se requieren de condiciones técnicas. Una, para generar el envío, para archivar y también para comunicar el mensaje de datos. Todas estas filtros importantes y subetapas y condiciones técnicas a futuro, nuestro Estado las empezará a desarrollar, aunque hay algunos despachos judiciales donde ya esto está previsto, como en las superintendencias, en donde se le han otorgado funciones jurisdiccionales y ellos perfectamente pueden llevar a cabo todo este tipo de procesos a través de estos mecanismos. En algunos despachos judiciales también corporaciones en Colombia, o algunos despachos importantes como juzgados administrativos, suele generalmente colocarse de ejemplo de algunos despachos administrativos que hay en la ciudad de Santa Marta, que tienen realmente no solo una visión de manejar y archivar y comunicar los mensajes, todo a través de mensajes de datos, sino que hay una pauta muy importante que desarrolla el mismo juez que quiere incorporarse dentro de estos mecanismos. También obviamente pues se requiere de un plan de justicia digital gradual, que vaya poco a poco incorporando todos los procesos y la gestión de la actividad de las TIC y las comunicaciones. Ello, por fortuna, llevará a toda la
conformación de expedientes digitales y el desarrollo de litigio completamente en línea. Hay que tener en cuenta aquí que los documentos que se expiden con base en la Ley 527 de 1999, ellos se presumen auténticos, siempre que sean originados desde un correo electrónico suministrado en la demanda o en cualquier otro acto del proceso. Esto es importante a efectos de darle un soporte no solo de autenticidad, sino también un soporte al mensaje de dato, que realmente uno de los medios utilizados pues es el correo electrónico, que regularmente se suministra en la demanda o en la contestación de la demanda, o muchas veces en cualquier otra etapa del proceso por parte de los sujetos que están incorporados allí. En cuanto al idioma en el que se desarrolla nuestro proceso civil, obviamente pues es en el idioma del castellano. Se puede utilizar otra lengua, dialecto, usar otras expresiones lingüísticas, pero siempre se requiere de un intérprete, o se requiere de una traducción por parte de un auxiliar de la justicia que tenga toda esa posibilidad de hacer la traducción en simultánea o la traducción de los documentos. En cuanto a la firma de los documentos, es un deber de los funcionarios y empleados judiciales que deban usar en sus actos y documentos su firma, acompañada de su antefirma. Se puede también usar la firma electrónica como un mecanismo para identificar a ese funcionario o empleado judicial. Hay una discusión muy interesante en Colombia relacionada con el uso de la firma electrónica o la firma digital. ¿Cuál de las dos? En cuanto a la firma electrónica, puedo decirles que es un elemento más genérico, es un elemento genérico con respecto a la firma digital. ¿En qué sentido? Porque la firma digital son los datos que en forma electrónica se consignan en un mensaje de datos o se adjuntan o son lógicamente asociados al mismo, que pueden ser utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos. Para efectos de la aplicación del acuerdo en relación con la firma digital o la firma electrónica, pues hay que revisar el acuerdo el acuerdo que está en el artículo primero, PSAA 06334 de 2006, que regula todo lo relacionado con la firma electrónica. Entonces, simplemente la firma electrónica, vuelvo a repetir, son datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que pueden ser utilizados para identificar al firmante en relación con un mensaje de datos, identificar que el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos. En tanto que la firma digital es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firmado digitalmente determinar la entidad originadora de dicho mensaje, la autenticación de origen y no repudio, y confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por el originador, que es el principio que está relacionado con la integridad. La firma digital entonces se aplica en áreas en donde es importante poder verificar la autenticidad y la integridad de ciertos datos, por ejemplo en documentos electrónicos o software, ya que proporcionan una herramienta para detectar la falsificación y la manipulación del contenido. Por ejemplo, puede ser para ese tipo de evitar ese tipo de falsedades. Entonces, uno diría que qué observación podríamos hacer con respecto a si usar la firma digital o la firma electrónica. Lo cierto es que hay una discusión, como se los anunciaba, primero porque la firma electrónica impacta más eventos o más situaciones que pueden ser firmas electrónicas de bajo costo, en tanto que la firma digital pues tiene mayor costo y requiere de pagar una mensualidad que implica unos gastos no solamente para la persona que acredita, sino también son gastos que se van a recargar a la persona con la cual se va a beneficiar o al otro, el receptor con el que se va a beneficiar de este servicio. La firma digital no es el único mecanismo válido para identificarse electrónicamente, eso es lo que es importante. La firma digital no es el único mecanismo válido. En el Código General de Proceso, por ejemplo, hay diversas modalidades
que están relacionadas con la firma digital o el mensaje de datos. Por ejemplo, el inciso quinto del artículo 74 del Código General de Proceso plantea la posibilidad de tener un poder especial. Este puede conferirse por mensaje de datos con firma digital. También existe otro evento en el parágrafo segundo del artículo 82, el que contempla que las demandas se pueden presentar por mensaje de datos y además ellos no requieren de firma digital, lo puedo presentar por cualquier tipo de mecanismo de mensaje de datos. Los funcionarios, otro tercer caso, los funcionarios y empleados judiciales que hay en el Código General de Proceso dicen que podrán usar la firma electrónica, no deberán, podrán usar firma electrónica. El artículo 244 como un cuarto ejemplo, en el que se señala que los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos, salvo que sean tachados de falsos o desconocidos. Entonces vemos una realidad dentro de nuestro Código General de Proceso en el cual se puede utilizar el mensaje de datos como un podrá, pero jamás como un deberá, el uso de la firma digital, y por el contrario también se promociona el uso de la firma electrónica. La firma electrónica es mucho más amplia, como ya les acababa de decir, y en casos genera menos costos que la firma digital. La firma digital es como notarializar todos los actos ante una entidad certificadora, cuestión que genera un costo importante a la hora de usar este tipo de mecanismo. También, como una segunda parte de nuestra sesión de nuestra clase, estaba estudiar la actuación judicial, en la cual yo señalo dentro de las diapositivas que tenemos en la clase, es el músculo más importante del trámite de los procesos. ¿Qué comprende la actuación judicial? Comprende 4 aspectos importantes: las audiencias, las diligencias, los memoriales que presentan las partes y las providencias del juez. ¿Qué es las audiencias? Son sencillamente foros públicos en los cuales se presentan las partes, hay un público allí pendiente de lo que se va a desarrollar dentro de la escena judicial, y regularmente está precedida por el juez, en el cual participan las partes con sus abogados o los abogados con sus interrogados, también con las personas que presentan testimonios y con auxiliares de la justicia que las partes a través de sus abogados las pueden interrogar. Las audiencias es un gran foro, como lo decía, un ejemplo de ella está el artículo 372 del Código General de Proceso, en el cual se contempla una gran audiencia que puede, como lo indicaba, está precedida por el juez. Esta audiencia, que es muy importante en nuestro sistema civil, pues contempla una etapa de iniciación y concurrencia de las partes, también contempla una etapa en la cual el juez se concentra a ubicar que las personas, asegurarse de que las personas se presenten, y no solo se presenten, sino asegurarse de disciplinar o de generar sanciones en el caso de que éstas no se presentaran. Los sujetos procesales, por regla general, dentro de este tipo de audiencias, los sujetos procesales pueden intervenir por 20 minutos, salvo que haya una disposición en contrario. Generalmente la forma de participación de ellas prevista en el artículo que regula las audiencias, está previsto que sea del tiempo de 20 minutos. Podrá ser superior siempre que el juez lo decida. No cabe recurso frente a esa facultad. Si el juez decide que sea más de 20 minutos, será más de 20 minutos. Este será un tipo de auto de cúmplase, y un auto que de manera automática se deberá cumplir por las partes en el proceso. También este tipo de audiencias podrán ser grabadas, también se podrá ejercer el principio de publicidad, se grabará a través de audio, audiovisual o cualquier otro mecanismo, y las audiencias o las diligencias por regla general serán públicas y por razones justificadas podrán ser cerradas o podrán tener esa lente en la cual sean secretas, siempre y cuando haya una razón, una justificación que lo amerite. Las intervenciones todas serán orales, no serán escritas. Incluso los memoriales en los cuales se interpongan recursos no serán escritos, el juez deberá rechazarlos. Son prohibiciones, todas las intervenciones realmente serán de uso oral, serán orales dentro de este tipo de audiencias o diligencias.
Generalmente las audiencias y diligencias terminarán con un acta que se consignará al finalizarla con la asistencia de las personas que participaron, los documentos que se hayan presentado, y también contendrá la parte resolutiva de la sentencia o de la providencia que se tome allí la decisión. Como ya me he referido un poco a las diligencias y no lo mencioné al principio, debo mencionar también que la diligencia es también un tipo de actuación judicial que la puede presidir el juez, un juez el cual se le comisione para desarrollarla, la podrá desarrollar un alcalde que estará poniendo en práctica un tipo de medida cautelar, por ejemplo, y la diligencia pues sencillamente son una serie de actuaciones que se desarrollan con un fin preciso que un juez en particular la ha tomado allí. Los memoriales de las partes pues simplemente son documentos que presentan por escrito en las fases escritas del proceso, en el cual sencillamente se hacen peticiones. No se pierdan mucho en esto de que es un memorial, es simplemente una carta que usted dirige al juez con unas especificaciones, señalando el juez, el despacho, señalando igualmente el tipo de proceso, el número del proceso, la petición concreta que usted quiere, el fundamento jurídico que usted ha analizado y una despedida formal que se le hace directamente al juez. Las providencias judiciales, pues ya lo estudiamos, que son otro elemento importante de la actuación judicial que no me voy a referir en este momento. Entonces observen ustedes que dentro de las audiencias y diligencias es palpable que ustedes puedan ver que los escritos están prohibidos, podrán por el contrario hacerse en todas de manera oral, podrán usarse en grabaciones de voz y también audios y videos al mismo tiempo. Entonces este es el ambiente y el ámbito de la oralidad en la cual pues incursiona nuestro Código General de Proceso, y todo esto se encuentra regulado en el Acuerdo 15-10444 de 2015, el cual regula todas las reglas que tienen que ver con la iniciación y concurrencia, la concentración, la participación de los sujetos procesales, la grabación y la situación que tiene que ver con que el juez preside y cómo se hacen todas las intervenciones durante el proceso. Otro elemento también importante de la actuación judicial tiene que ver con los despachos comisorios. Los despachos comisorios, repito nuevamente, no me refiero a los despachos comisorios, me refiero a los emplazamientos. Los despachos comisorios los vamos a revisar más tarde. En cuanto a los emplazamientos, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Se emplazan siempre a ciertos sujetos que el juez requiera dentro del proceso judicial. Por regla general, se emplaza al demandado que se le desconoce su domicilio. ¿Dónde se precisa esto? En la demanda. En la demanda o en la intervención que se hace solicitando que un tercero o un sujeto participe en el proceso. También se emplazan a las personas indeterminadas en el proceso de pertenencia o de expropiación. También en el proceso ejecutivo, cuando se acumulan demandas, serían ejemplos en el cual se desconozca el domicilio de la persona ejecutada para el caso del proceso ejecutivo. Otro ejemplo importante de emplazamiento es para la reducción del testamento escrito que está previsto en el Código General de Proceso como un fin o un medio de citar a estas personas. Cuando se reduce a testamento para citar a las demás personas interesadas, se hace a través del cuando se trata de un testamento escrito. También para la liquidación de sociedades conyugales existe la posibilidad de hacer emplazamientos que está previsto en el Código General de Proceso. Entonces veamos rápidamente lo que implica un emplazamiento. En primer lugar, requiere de una norma que lo determine para solicitar el emplazamiento de un sujeto procesal importante dentro del proceso y seguramente a aquel que se le va a extender también la sentencia.
requiere a personas determinadas o indeterminadas que van a tener efectos la sentencia y requiere una providencia del juez en el cual éste ordena el emplazamiento. El auto que determina quién se emplaza determinará la modalidad de proceso, el juzgado, el orden de publicarlo en un medio de amplia circulación nacional o local por una vez o cualquier otro medio masivo. El juez indicará también los 2 medios de comunicación dentro del auto que ordena el emplazamiento. Una vez se hace la publicación, si fue por medio escrito, se hace en un domingo. En los demás casos se hará entre las 6 de la mañana y las 23 horas. ¿Qué hace uno con este escrito, con esta publicación? Se allega una copia informal de la publicación al despacho del juez. Efectuado lo anterior, se remite la comunicación al Registro Nacional de Personas Emplazadas y 15 días después de su publicación se entenderá emplazada la persona. Se nombrará un curador si hay lugar a ello. Hay un ejemplo importante dentro del Código General del Proceso, el que regula el emplazamiento de las sucesiones que se inician, que está dentro del artículo 509 del Código General del Proceso. Esta norma que regula todo el trámite que tiene que ver con llevar a con la apertura del testamento, es importante tener en cuenta una sentencia de tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC 9373 de 17 de julio de 2019, en la cual se precisa que la apertura del proceso de sucesión no se genera con el emplazamiento, la inserción de esa sucesión en el gran documento, en el gran espacio virtual en el cual se hacen estos emplazamientos a través del Consejo Superior de la Judicatura. Hoy por hoy en el Consejo Superior de la Judicatura no se ha concertado ni se ha concretado este tipo de emplazamiento. Por tanto, y a futuro, aún teniendo esta posibilidad de publicar allí la apertura de las sucesiones, no implica que con la apertura se inicia el proceso de sucesión. El proceso de sucesión iniciará simplemente una vez se presente la petición de los herederos o de las personas que tengan interés en iniciar la sucesión, y una vez se profiere el auto en el cual se reconozca que hay una persona fallecida y un grupo de herederos y se ordene el emplazamiento de estas personas. Hay algo importante que referiría en este momento también de revisar con respecto a las actuaciones judiciales y que los estudiantes que empiezan a desarrollar por primera vez el estudio del derecho procesal y en la parte práctica tiene que ver con la presentación y trámite de memoriales. Hay una vieja fórmula de comunicación interna dentro de los memoriales y hay otra fórmula lenta que depende de cada juzgado o corporación. Voy a referirme a la fórmula lenta. La fórmula lenta simplemente es un memorial por escrito, el cual tiene un sello del juzgado con la hora y la fecha y el lugar donde es recibido y el funcionario que lo recibe. Regularmente este funcionario está muy ocupado en el juzgado, en la baranda del juzgado, y hay que esperar un gran tiempo para poder esperar que la persona pueda responder a la entrega del memorial escrito que usted lleva al juzgado. Habrá que hacer filas, habrá que esperar y seguramente tendrá que ir con muy buen tiempo para que puedan ser atendidos en el despacho para la entrega del memorial. Una vez que llega a entregar el memorial, es muy probable que en el juzgado al que usted vaya le soliciten, lo primero, saber en qué lugar se encuentra su expediente y deba usted ubicarlo. Y en segundo lugar, seguramente le pedirán que inserte el memorial en algún libro escrito que tienen en el juzgado, en el cual inserta usted el contenido del memorial, para qué es el memorial, la fecha del memorial y qué parte es la que lo está entregando allí. Luego, pues, sencillamente
La persona que trabaja en el juzgado, el secretario, los dependientes del juez, pues del secretario, sencillamente recibirán el memorial y lo pondrán en el orden del expediente para que el juez lo desarrolle. Obviamente primero pasa por las manos del secretario, él decide qué tipo de memorial es y posteriormente pues sencillamente ingresa al despacho de juez o simplemente el secretario le da vía al memorial que se ha presentado. Fíjense ustedes que generalmente pues hay una gran pérdida de tiempo entre la presentación del memorial, la fila que usted hace, esperar a que el funcionario del juzgado le dé el tiempo suficiente para escuchar, ubicar el expediente. Mientras tanto, pues se da el desarrollo normal que hay dentro de un despacho judicial. Es un grupo humano que está allí trabajando, que tienen una vida común y corriente de un despacho judicial y probablemente pues hay una franja importante de espera antes de que ingrese el despacho al despacho del juez pues este memorial. Esta es una ruta que desde mi punto de vista es lenta porque implica trabajo, implica relaciones humanas, implica estar atento a resolverle las dudas que tengan las personas. Sin embargo, hay rutas más rápidas, y las rutas más rápidas, desde mi punto de vista, es el uso del mensaje de datos, el uso electrónico y envío del memorial por mensaje de datos. Si usted quiere desarrollar, por ejemplo, o quiera patrocinar casos en despachos judiciales de familia en Bogotá, por ejemplo, tendrá que someterse a la fórmula lenta. No hay la posibilidad de hacer envíos de memoriales por la fórmula rápida que sería a través del mensaje de datos. ¿Esto qué significaría? Que podrá haber un correo electrónico, un buzón o una nube en la cual disponible por parte del juzgado y que pueda recibir el memorial. ¿Qué es lo importante de la entrega de esta fórmula, a través de esta fórmula que yo la llamaría la rápida? Que usted podría perfectamente entregar el memorial antes de la medianoche y no someterse a la fórmula lenta que simplemente estaría a la apertura del juzgado a la hora y el momento en que esté abierto el despacho públicamente para ser atendido de manera personal. Esperamos que a futuro pues estas fórmulas de presentación y trámite de memoriales pues se desarrollen más rápidamente. Hay otro elemento importante que tiene que ver con los memoriales y sobre todo cuando el documento entregado implica un traslado, por ejemplo, un recurso de reposición escrito. Esto implica un traslado que debe de desarrollarse al interior del despacho y estos traslados se encuentran regulados en el Código General de Proceso, en el artículo 110, que regula todo lo relacionado con los traslados. Hay situaciones, como le decía, como por ejemplo el recurso de reposición, en el cual debe darse el traslado a la contraparte, bien sea que se haga en audiencia o fuera de audiencia. Yo debo hacer, el secretario del juzgado debe hacer el traslado y simplemente es una inserción que se hace, si es escrito, una inserción que se hace en la cartelera del juzgado, en el cual se le pone en conocimiento a las partes que está corriendo un traslado para que usted pueda contraargumentar o presentar cualquier tipo de contraargumento al ejemplo que estoy proponiendo, que sería el recurso de reposición. El secretario no le avisará a ninguna de las partes, simplemente ingresa un memorial con un recurso de reposición. Lo que hace inmediatamente el secretario es al siguiente día insertarlo en el traslado y de inmediato pues van a correr unos días en los cuales se fija en lista que regularmente el traslado sería de 3 días para el caso del recurso de reposición y posteriormente ingresará al despacho del juez para la decisión del recurso de reposición. Entonces tengan en cuenta que cada vez que en el Código General de Procesos se hable de traslados, pero estoy hablando de traslados, de autos, de recursos de reposición, de apelación, de súplica, llámese de audiencias orales o escritas, pues se regula a través de la fórmula del traslado que se encuentra en el despacho, en el Código General de Proceso, se hace a través de cartelera por 3 días o se hace en el in situ, en la misma audiencia o diligencia, si el traslado debe correrse de manera inmediata. Con respecto a las comunicaciones del juez,
que se desarrollan al interior del proceso, que es otro elemento de las actuaciones judiciales, el juez generalmente se comunica con los despachos, con las partes o con los demás funcionarios judiciales o con otras instituciones del Estado o privadas, se relaciona o bien con un listado, con el siguiente listado, a través de despachos comisorios, a través de oficios, a través de comunicaciones, a través de telegramas o por cualquier medio técnico con las autoridades particulares que estén a su disposición, y de esto se dejará constancia. Por ejemplo, yo podría usar el celular, podría usar una llamada telefónica que le haga a un funcionario o cualquier persona, y simplemente lo que hará el secretario del juez es dejar constancia de esta situación. Las despachos, oficios, comunicaciones, telegramas o cualquier medio técnico que usted utilice, pues deben estar certificados, o por lo menos en los que son escritos deben ser firmados por el secretario del juzgado, y simplemente lo único que se ordena en este tipo de eventos es retransmitir la orden dada por el juez. Se puede generar por escrito o se puede generar a través de un mensaje de datos. Lo importante es que se desarrolle este tipo de envío o de comunicación.